Un saludo, profesora Lady Caterine. Mi nombre es Juan Antonio Beltrán, soy del grado 10º B y pertenezco al Colegio Virtual UNICAP. Hoy vamos a desarrollar el taller propuesto en una de las actividades del pensamiento bioético, llamada Propongo. Espero que estén muy bien y bienvenidos a Laboratorio en Casa. Ok, el primer punto de nuestro taller nos indica que debemos dibujar la tabla periódica con pues la siguiente estructura, que es esta, sin símbolos, ni número atómico, ni masa atómica, etcétera. ¿Ok? Entonces yo la tengo acá escrita y dibujada en mi tablero con marcador borrable para evitar gastar papel, porque como ya sabemos nosotros tenemos énfasis en educación ambiental, así que esto ya es básico para nosotros, ¿cierto? Ok, y luego de eso nos piden que tenemos que ubicar los siguientes grupos de elementos en la tabla periódica, indicando dentro del recuadro del símbolo el número atómico y energía de ionización. Y pues para ello necesitamos nuestra tabla periódica, ¿vale? Entonces, comencemos con el flúor. El flúor está justamente acá en el grupo 7A, periodo 2, y tiene un número atómico de 9 y una energía de ionización de 1681. ¿Sí? Recordemos que la energía de ionización se representa en kilojoules, qué pena con ustedes, kilojoules sobre mol. ¿Sí? Entonces en este caso sería 1681 kilojoules sobre mol. ¿Ok? Hagamos lo mismo con los demás, ¿vale? Cloro. El cloro está ubicado en el grupo 7A, periodo 3. Cloro, símbolo del cloro, Cl, básico. Energía de ionización, 1251. Número atómico, 17. Siguiente, el bromo. El bromo tiene como símbolo Br, como número atómico 35 y como energía de ionización de 1140 kilojoules sobre mol. Luego nos vamos con el sodio. El sodio está ubicado en los metales ligeros, en el primer grupo, pero en el periodo 3, con símbolo Na y con número atómico 11. Bueno, pero que no se nos olvide la energía de ionización, que es de 496. 496. Listo. ¿Qué sigue? Bueno, acá está repetido el cloro, entonces sigamos con el aluminio. El aluminio está ubicado en el periodo 3, grupo 3A. Significa que está justamente acá, con el símbolo Al, con el número atómico 13 y con la energía de ionización de 578 kilojoules sobre mol. Muy bien. Ahora, ¿qué es la energía de ionización? Ok, para esto les voy a explicar con un átomo de berilio. Recordemos que berilio es un metal ligero, altamente tóxico, de número atómico 4, de periodo 2 y grupo 2A. Ok, este es nuestro átomo de berilio. Bueno, voy a acercarlo un poquito más acá para que puedan ver con atención. Tenemos acá, nuestro átomo de berilio. ¿Ok? Entonces, en el núcleo acordémonos que están los neutrones y protones. ¿Sí? Los de carga neutra y los de carga positiva. Acá está el símbolo más 4. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene 4 protones. Y en sus orbitales, pues acá podemos ver que son 2 orbitales y en cada orbital hay 2 electrones.
¿Cómo se representa un electrón? Acá mira, la E con un símbolo negativo como exponente. ¿Ok? Vale. Símbolo del berilio, Be, que no se nos olvide, por favor. Entonces, este átomo es neutro. ¿Qué? ¿Por qué es neutro? Porque tiene la misma cantidad de electrones que de protones. Ya vimos que la cantidad de protones es 4 y de electrones es 4. Así que la carga es neutra. Es neutra. ¿Ok? Ahora, para la energía de ionización, esta lo único que mide es la mínima fuerza que se debe hacer para quitar un electrón de este átomo. Por ejemplo, si yo quito este electrón de este átomo, ¿sí? Lo deseché, lo eché para allá, ¿sí? Digamos que está por acá. Yo tuve que haber generado una mínima fuerza de 899 como energía de ionización, ¿ok? Pero eso está representado en kilojoules sobre mol. Esa es la fuerza que yo tuve que hacer, ¿sí? Entonces ya sabemos que la energía de ionización se refiere a la menor fuerza que nosotros podemos aplicar para separar un electrón, pues, de nuestro átomo neutro, ¿sí? Que cuando ya quitamos este electrón, que sería un solo electrón que quitamos, ya dejaría de ser neutro nuestro átomo, sino que estaría con carga positiva. ¿Por qué positiva? Porque tendría 3 electrones y 4 protones. 4 igual a Z, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Como hay mayor cantidad de protones, entonces ya deja de ser neutro, ¿sí? Y se convierte en un átomo positivo, de carga positiva. Fácil, ¿ok? Ahora, nos preguntan que esto cómo se aplica en grupos y periodos, ¿sí? ¿Cómo cambia? Vale, entonces, en este caso, disculpe, me borro acá. Entonces, en este caso, bueno, no en este caso, en todos los casos va a pasar esto. Recordemos que los periodos es la línea horizontal, ¿sí? Es horizontal. Y los grupos son verticales, ¿sí? Entonces, vale. Entre más abajo esté un elemento químico, menor energía de ionización va a tener, ¿ok? Y entre más arriba esté ubicado el elemento, pues mayor energía de ionización posee. Por ejemplo, el litio y el francio. El francio tiene una energía de ionización de 398 kilojoules, ¿sí? Pero el litio tiene una energía de ionización de 520 kilojoules. Ahora, para el periodo, o sea, bueno, esto que teníamos acá es para el grupo, ¿sí? O sea, que entre más abajo esté el elemento, menor energía de ionización tiene. Y entre más arriba esté el elemento, pues mayor energía de ionización tiene. En el caso del periodo, va a ser diferente, ¿sí? En el caso del periodo va a ser diferente. ¿Qué por qué? Miren, entre un elemento esté más cerca a la izquierda, menor va a ser su energía de ionización. Y entre más a la derecha esté, pues mayor va a ser su energía de ionización. Por ejemplo, tenemos al bario. El bario tiene 503. El bario está ubicado acá. El bario tiene 503, ¿ok? Si tiene 503 kilojoules sobre mol, esto quiere decir que, pues, esta valencia va a ser menor que la de, por ejemplo, el yodo.
El yodo que está ubicado justamente acá, ¿sí? El yodo tiene una energía de ionización de 1009 kilojoules sobre mol. Entonces ya sabemos que la diferencia es más o menos de 400 y pico de energía de ionización, ¿ok? Entonces, entre más a la izquierda esté con respecto al periodo, menor va a ser su energía de ionización. Entre más a la izquierda esté un elemento químico ubicado en la tabla periódica. Y entre más esté a la derecha, pues mayor va a ser su energía de ionización. En cambio, pues con el grupo va a ser vertical. ¿A qué me refiero? Que entre más abajo esté, perdón, entre más abajo esté el elemento químico, entre más abajo esté ubicado, pues menor va a ser su energía de ionización. Pero en cambio, si por ejemplo si el elemento químico va a estar ubicado en la parte de arriba de la tabla periódica, la energía de ionización va a ser mayor. Por ejemplo, podemos observar el ástato. El ástato que es el astato, ¿vale? Pero si lo comparamos con el flúor, pues vamos a ver que el flúor es mayor, con 1681 energía de ionización, ¿sí? En cambio el astato tiene 931, ¿ven? O sea, hay diferencia, ¿vale? Entonces esto influye en cuanto a lo que es la energía de ionización en grupos y periodos. Ok, entonces, ahora nos dice que debemos ubicar los siguientes grupos de elementos en la tabla periódica indicando dentro del recuadro el símbolo, el número atómico y el radio atómico y pues para ello debemos ayudarnos de nuestra tabla periódica. ¿Ok? Entonces el primero que nos dicen que debemos ubicar es el sodio. El sodio ya sabemos que está en el grupo 1A y periodo 3. Acá. ¿Si me alcanzan a ver ahí? Sí, sí me alcanzan a ver. Na. ¿Sí? Ahora nos dicen que el número atómico del sodio es 11. 11. 11 es el número atómico. ¿Y el radio atómico? El radio atómico es 186. Ahora, el cloro. El cloro está en el grupo 7A, periodo 3. Cloro que tiene como número atómico 17 y como radio atómico 99. Vale. Ahora, el litio. El litio está en el grupo 1A, pero periodo 2. Está arriba del sodio. Litio, símbolo Li. Número atómico 3 y peso atómico 152. Rubidio. El rubidio está en el grupo 1A, pero en el periodo 5. ¿Sí? El rubidio tiene un símbolo RB. Tiene como símbolo RB. Y tiene número atómico 37. Pero también tiene el radio atómico como 248. ¿Ok? Vale, ya tenemos eso. Listo, lo tenemos acá puesto. Ahora nos preguntan qué es el radio atómico. Primero vamos a hacer esto. ¿Ustedes se acuerdan que en geometría en la primaria nos decían mejor dicho, muéstreme cuál es el radio de la circunferencia? ¿Sí se acuerdan? Entonces el centro de la circunferencia y acá. Entonces el radio es la distancia que hay desde el centro de la circunferencia hasta el centro del círculo hasta la circunferencia, ¿ok? Entonces,
pasa algo parecido con los átomos. ¿Ok? Miren, yo tengo un átomo acá y tengo otro átomo acá. ¿Ven que están pegados? Sí. Este es el núcleo de este átomo y este es el núcleo de este átomo. Esta es una distancia. ¿Qué distancia? Distancia de este núcleo a este núcleo. ¿Vale? Entonces, acá ¿cómo podemos decir que cuál es el radio? El radio es la mitad de esta distancia. Entonces, escribimos acá que radio es igual a distancia sobre 2. ¿Ok? Entonces, el radio quedaría más o menos por acá. Ese es el radio. De este punto a este punto, este es el radio. ¿Ok? Ahora, en la tabla periódica podemos observar que tenemos grupos y periodos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que podemos observar que en la parte de arriba o sea, los elementos que están ubicados en la parte de arriba de la tabla periódica tienen un número atómico menor, ¿sí? Entre más arriba tiene un número atómico menor, pero entre más abajo esté, tiene un número atómico mayor. En cambio, en el periodo es lo contrario, ¿sí? O sea, es horizontal, ¿vale? Pero entre más a la izquierda esté ubicado el elemento químico, con menor número atómico tendrá, ¿ok? Sí, entonces, pues, pónganle cuidado. Miren, cuando estamos hablando de un grupo, el número atómico, a ver, me explico. Entre más abajo esté ubicado un elemento químico, mayor va a ser su número atómico, ¿sí? Y pues, asimismo, también va a ser su radio atómico. Por ejemplo, veamos el litio. El litio tiene un número atómico de 3, ¿sí? Pero tiene un radio atómico de 152. En cambio, si lo comparamos con el rubidio tiene un número atómico de 37, pero tiene un radio atómico de 248. ¿Sí? Ahora, revisemos acá. Tenemos acá nuestro átomo. Y acá tenemos nuestro núcleo, nuestro primer orbital, nuestro segundo orbital. Y pues digamos, a ver, en este orbital grande vamos a tener un electrón acá. ¿Que por qué el radio va a ser mayor en el caso del grupo? ¿Sí? Del grupo que ya dijimos que entre más abajo esté el electrón, mayor radio atómico y número atómico. Sí, miren, más abajo esté, mayor radio atómico y número atómico debe haber. ¿Qué ocurre? Miren, los números atómicos por ejemplo, del grupo 1A, que era el que estábamos hablando, por ejemplo, el litio empieza con 31, con valencia 31 de número atómico. Luego, el sodio, el litio empieza con un número atómico de 3. Luego, el sodio va con uno de 11. Y pongamos acá el potasio. El potasio tiene un número atómico de 19. Entonces, litio 3, sodio 11, potasio 19. Entonces, al haber más números atómicos, ¿sí? Pues más electrones va a haber. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque va a haber un aumento más pronunciado de los números atómicos a medida de que la ubicación de los elementos químicos pues vaya bajando dependiendo del grupo, ¿sí? Si es grupo o es periodo, ¿ok? Entonces mayor va a ser el electrón, ¿sí? El orbital va a estar hasta acá, ¿ok? ¿Sí? En cambio, si nosotros tenemos el periodo, entonces al lado izquierdo, ¿sí? Al lado izquierdo de nuestra tabla periódica va a haber un
un número atómico menor y un radio atómico menor. A ver, desde acá, que ustedes vean esto. Número atómico y radio atómico menor. ¿Ok? Sí, acá para que ustedes alcancen a ver. Listo, ahí alcanzan a ver. Número atómico y radio atómico menor. ¿Ok? Y entre más esté a la derecha, el número atómico y el radio atómico va a ampliarse, ¿sí? Va a ser mayor. Ahora, si de pronto nosotros nos damos cuenta que el número atómico se va a ir aumentando de uno en uno, por ejemplo, el litio es 3, luego el aluminio es... no, qué pena. El sodio es 11, el magnesio es 12, el aluminio es 3, el silicio es 14, el fósforo es 15, el azufre es 26 y el cloro es 17. Va aumentando. Pero como va aumentando de uno en uno, sí, va aumentando de uno en uno electrón, ¿ok? Entonces, entre más juntos estén los electrones, mayor fuerza de atracción va a haber hacia el núcleo, ¿ok? Entonces, dijimos que para los grupos este va a ser el orbital, ¿cierto? Pero para los periodos este va a ser el orbital. ¿Por qué? Porque va a estar más cerca al núcleo. Entonces miren la distancia del radio que hay desde el núcleo hasta este orbital, que es el del periodo. Y si nos damos cuenta de la distancia que hay del núcleo al orbital del grupo, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay menos atracción, ¿sí? Entonces, pues, espero que les haya quedado entendido este pedazo. Vale, ahora nos piden que debemos ubicar dentro de la tabla periódica el elemento más electronegativo. Y pues este es el flúor. El flúor se encuentra en el grupo 7A y en el periodo 2. Es este que está acá, de símbolo F. Tiene un estado de oxidación -1 y le falta un electrón para completar la ley del octeto, ¿sí? Para completar los 8 electrones, ¿vale? Entonces, pero primero debemos tener claro el concepto de electronegatividad. Tengo este átomo X de carga negativa y tengo este átomo Y de carga positiva. Y tengo acá dos electrones. Los dos electrones se van a ver más atraídos hacia el átomo negativo, ¿ok? Entonces voy a colocar mis dos electrones cerca a el átomo negativo, ¿sí? Entonces, cuando el átomo es negativo y hay otro positivo, el más negativo va a poder atraer los dos electrones, ¿sí? Que supuestamente iba a compartir con el otro átomo, pero que no lo hizo. ¿Por qué? Porque este se la quitó. El negativo es el ladrón, ¿ok? Pero si yo tengo dos átomos, pero que no tiene ninguno así como una carga negativa ni positiva, ¿sí? Que es apolo, ¿sí? Sin polo, o sea. Y entonces voy a tener mis dos electrones. Los dos electrones no se van a ir ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque las cargas van a ser similares, ¿sí? O pues en el caso de que sean iguales, ¿no? Pero en este caso, como van a ser similares, ¿sí? Van a ser similares, entonces los electrones se van a quedar quietos en el centro, ¿vale? Pero si llegase el caso de que uno fuera negativo y el otro fuera positivo, pues lo que les digo, cuando es negativo se va a ir pues para el lado negativo, entonces van a quedar acá los dos electrones, ¿ok? Ahora, en nuestra tabla periódica, pues digamos que ya es diferente. ¿Por qué? En cuanto al grupo, ¿sí? El grupo. Entre más abajo esté ubicado el elemento químico, ¿sí? En la tabla periódica, mayor va a ser el radio. Pero, en cuanto a la electronegatividad, va a ser lo contrario, ¿sí? En vez de estar entre más abajo, va a tener va a tener un mayor radio,
¿sí? Mayor radio atómico, la electronegatividad, entre más arriba esté ubicado el elemento químico, pues mayor va a ser el qué pena, la electronegatividad. Ay, qué pena con ustedes. Bueno, entonces, cuando vamos a hablar del periodo, ¿sí? Que es este, el que va horizontal, el radio, entre más a la izquierda esté, menor valor va a tener. Pero entre mayor esté hacia la derecha, ubicado el elemento químico, pues mayor va a ser el radio, ¿sí? Pero acá, curiosamente, va a pasar lo mismo con la electronegatividad, ¿sí? Cosa que no nos ocurría con el grupo, ¿sí? Porque en el grupo es lo contrario y acá con el radio y la electronegatividad en el periodo es igual, ¿ok? Vale, ahora nos indica que debemos ubicar dentro de la tabla periódica señalando con diferentes colores los siguientes grupos de elementos. Los metales alcalinos, ¿ok? Empecemos con los alcalinos. Los alcalinos son estos, ¿sí? El litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Son metales alcalinos, ¿ok? Ahora, los metales de transición son estos, desde el grupo 3B hasta el grupo 2B, metales de transición, a excepción de los lantánidos y actínidos, que son estos mismos que están acá abajo, lantánidos y actínidos, ¿ok? Mejor dicho, son metidos en los metales de transición, solo que son internos, ¿sí? Pero se clasifican como si fueran algo diferentes. Ok, ahora los no metales, ¿sí? Los no metales son estos. Miren, este de acá, este de acá, este y este, ¿ok? Son estos. Tanto el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el fósforo, el azufre, el cloro, el selenio, el bromo, el yodo y el astato. Ahora, en cuanto a los metaloides, ¿sí? Los metaloides son esta escalerita que tenemos acá, ¿sí? Tanto el bromo, el silicio, el germanio, el arsénico, el antimonio, el telurio y el polonio. ¿Ok? Ahora, los gases nobles, ¿sí? Estos gases nobles, pues, son, pues, como su nombre lo indica, gases nobles, ¿sí? Pero tienen algo súper curioso y es que cumplen con la ley del octeto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos que esto es un átomo, ¿sí? Perdónenme mi dibujo primitivo. Este es el núcleo, ¿ok? Y digamos que acá hay un orbital. Si cumple con la ley del octeto, quiere decir que son 8 electrones. Pues obviamente esto no va a estar graficado así, realmente, o sea, en la vida real, pero yo se los voy a explicar acá. Hay 8 electrones. ¿Qué pasa? Como hay 8 electrones, no se va a poder, no, o sea, estos gases nobles no pueden hacer un compuesto con otros elementos químicos. Por ejemplo, ponle que sea el hierro. ¿Mm? No puede hacer un enlace con el hierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya cumplió con la ley del octeto. El máximo de electrones de 8. Entonces tendría que quitarle un electrón para que se pudiera unir, pero pues eso es imposible, ¿sí? Son gases nobles, ¿ok? Por eso es que se les dice que cumplen la ley del octeto, ¿vale? Entonces, los gases nobles son estos de acá. El helio, que si ustedes se acuerdan, eso es súper popular en las piñatas, que no, que miren que los globos que flotan en el aire, que si uno los tira se mantienen en el aire. Sí, pues ¿qué tienen adentro? Pues helio. El helio no pesa nada, entonces ¿qué pasa?
el globo sube. ¿Mm? Pero pues ya sabemos que cuando llega a una tal altura, pues estalla. ¿Y por qué? Pues porque tenemos al sol ahí al lado. Y el sol produce calor y la bomba se totea. ¿Ok? Se totea. Bueno, tenemos al helio, al neón. Ah, pues ya sabemos, hablando de fiestas, ¿se acuerdan que de chinches nosotros, de pequeños, siempre teníamos unas manillas que eran, mejor dicho, que brillaban en la oscuridad, que venían en un palito y tú los tenías que partir y se activaba? Pues les digo que lo que tiene adentro es neón, ¿sí? El neón es lo que hace brillar a ese palito, que luego, si lo doblamos, se convierte en una varilla. ¿Sí se acuerdan? Bueno, espero que sí, porque esa es mi infancia, ¿ok? Entonces, decimos que tenemos al helio, tenemos al neón, tenemos al argón, al criptón, al xenón y al radón, ¿ok? Ahora vamos a reconocer las propiedades físicas y químicas de cada uno de estos grupos, ¿ok? Empecemos con los no metales. Ya dijimos que los no metales son estos rojitos que yo tengo acá. No sé si alcanzan a ver el color rojo acá, estos de acá. ¿Sí? Pues estos se quiebran con mucha facilidad, ¿sí? Y pues a temperatura ambiente pueden llegar a ser líquidos, sólidos o gaseosos, ¿ok? Em, pues también digamos que en general pues sus puntos de fusión son más bajos que los elementos metales, ¿sí? Esto quiere decir que cuando los ponemos a calentar, ¿sí? Digamos un elemento no metal, que en ese caso esté sólido y lo pongamos en calor, ¿sí? O sea, a calentar, digamos que esto es una vasija, le ponemos calor, se va a fundir mucho más rápido, ¿sí? O sea, a una temperatura menor que la de los metales, ¿sí? Que la de los metales normales, ¿ok? Eso nos quiere decir lo del punto de fusión. Y pues también no tienen brillo, ¿sí? Puesto que no se reflejan, no reflejan la luz, ¿ok? Ahora, los metales alcalinos son pues brillantes, blandos, maleables, ¿sí? O sea que se pueden tocar con la mano y se pueden moldear supremamente fácilmente. Son cortables, son ligeros y altamente reactivos, ¿sí? Los alcalinos además son muy buenos conductores de electricidad y de calor, ¿sí? Ya habíamos dicho que los alcalinos son como el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio y el francio. Demos un ejemplo, por ejemplo, el litio lo utilizamos para las baterías de los teléfonos móviles, ¿sí? Pues que ayuda a la durabilidad de la batería, ¿sí? Entonces, pues va a ser mucho mejor a la hora pues, de mantener con carga tu celular, ¿ok? Eso en cuanto a los metales alcalinos y pues que ya te di un ejemplo por ejemplo, para qué se utiliza el litio, ¿ok? Ah, bueno, y hablando de litio, en Bolivia se encuentran las minas más grandes de extracción de litio, ¿ok? Ahora los gases nobles, ¿sí? Estos de acá. Cuando les di el ejemplo de la ley del octeto y el globito, ¿sí? Gases nobles, ¿ok? Pues son incoloros, son inoloros y pues presentan una reactividad química muy baja. Por eso les digo que cumplen la ley del octeto, ¿sí? No generan reacciones con otro elemento, pues así como que una reacción muy grande o que pues sean realmente reactivos, ¿ok? Se sitúan en el grupo 18 de la tabla periódica, o sea, el grupo 8A, ¿ok?
y pues que antiguamente se les llamaba el grupo cero, ¿ok? Ahora hablemos sobre los metales de transición, estos que están acá, ¿ok? Son pues metales de elevada dureza, son bastante duros, ¿sí? Por ejemplo, el hierro ustedes saben que es bastante duro y pesado, entonces si tienes algo de hierro y te cae en un pie, pues lo único que vas a sentir, además de pues de conocer el peso del hierro, pues un dolorcito en el pie que no va a quitar muy fácil, ¿ok? Entonces, estos tipos de metales tienen un punto de ebullición muy alto, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que les decía con los no metales? Que tenían un punto de ebullición muy bajo con respecto a los metales normales, o sea, estos. Entonces, estos cuando los ponemos en calor, ¿sí? A calentar para que se vuelvan líquidos, para que pasen de estado sólido a líquido, su punto de ebullición, o sea, la temperatura que deben alcanzar la temperatura que deben alcanzar para pasar de sólido a líquido va a ser mayor que la de los no metales, ¿sí? Van a durar mucho más, ¿ok? También son muy buenos conductores de tanto de calor como de electricidad, ¿sí? Por ejemplo, ustedes saben que los cables, por ejemplo, el de cargar nuestro teléfono, los cables de luz, son de cobre. ¿Por qué? Porque es un excelente conductor de electricidad. ¿Por qué no se utiliza plástico? Pues porque el plástico repele la electricidad, ¿ok? Pero se envuelve en plástico para que cuando tú toques el cable o vayan a hacer un mantenimiento, no se electrocute, ¿sí? Porque como ya les dije, el plástico repele la electricidad, ¿vale? También, pues muchas de estas características, de esas propiedades, son debidas a la capacidad de electrones del orbital D, pues de localizarse dentro de la red metálica, ¿sí? Ok, espero que haya quedado claro lo de los metales de transición. Ahora con los metaloides o semimetales, ¿ok? Por ejemplo, con el silicio, ¿sí? El silicio que ya sabemos que es este de acá, ¿sí? Como ya yo les había mostrado que estos eran los semimetales, ¿ok? Este que está acá, ya sabemos que es el silicio. ¿Por qué? Pues porque el silicio está en el grupo 4A y en el periodo 3, ¿ok? Y pues obviamente tenemos que saber que el símbolo del silicio es SI. Muy bien. ¿Sí? SI. Sí. ¿Ok? Entonces, pues este metal no es maleable ni tampoco pues dúctil, ¿ok? Pero es bastante quebradizo. Sí, como yo ya les había dicho con respecto a los metales, a los no metales, ¿sí? Que son supremamente quebradizos. Pues estos son semimetales, pero pueden tener características de otro tipo, ¿ok? Como muchos no metales, ¿sí? Además, es pues un muy mal conductor de electricidad y de calor, ¿sí? Entonces ya hablando del silicio, podemos hablar prácticamente de todos los semimetales, ¿vale? Vale. Ahora nos piden que debemos ubicar dentro de la tabla periódica los siguientes elementos indicando su distribución electrónica, ¿vale? También nos piden que cuántos niveles y electrones de valencia tienen los anteriores elementos. Eso también lo vamos a hacer en este procedimiento de la configuración electrónica, o bueno, también llamada distribución electrónica, ¿vale? Entonces, el primero que nos piden es el azufre. El azufre sabemos que tiene un número atómico, esperen, lo escribo acá y ya les muestro. Tiene un número atómico de 16. ¿Ok? En este caso vamos a hacer distribución electrónica según la tabla de Aufbau. ¿Ok? No nos vamos a complicar
por el otro método, que es un poquito más complejo, ¿vale? Entonces, ya memorizándonos la tabla de Aufbau, podemos decir esto, ¿ok? Bueno, primero les voy a dar la tabla de Aufbau acá para que la vean. Practíquenla, revísenla. Les voy a dar unos segunditos para que la revisen. Y luego, pues yo como la sé de memoria, entonces pues ya voy a poderlo hacer así en mente, ¿ok? Bueno, 3, 2, 1. Vale, entonces, acá tenemos que el símbolo del azufre, que es S, y el número atómico, que es 16. Entonces, empezamos. 1s a la 2, 2s a la 2, 2p6, 3s a la 2, 3p4. ¿Que por qué acá pusimos 3p4 y no 3p6? Pues simple, para hacer la configuración electrónica según la tablita de Aufbau, debemos sumar los exponentes de cada uno de estos términos, ¿sí? 2, 4, 6, ¿sí? 6. Y el otro 6 que yo tenía acá, ay, perdón, hago ese 2 bien. Y ese 6 que tenía acá, 6 más 6 son 12, más 4 son 16. Esto nos da igual a 16. ¿Sí? Esto nos da igual a 16. Ahora, ¿cómo sacamos el periodo y el grupo? Esto es bastante simple. Les voy a decir por qué. Miren, debemos buscar el número más grande que haya. Entonces tenemos que buscar el número más grande para hallar nuestro nivel de energía, ¿ok? Esto es simple. Acá tenemos un 3. El 3 es el más grande, ¿sí? De los números que hay acá. 3p4. De los números me refiero es a este número base, no al exponente, ¿ok? Entonces, acá tenemos el número 3 y el otro número 3. Entonces, ¿qué sabemos acá? Que este es un nivel de energía y este es otro nivel de energía. Entonces, ¿qué sacamos ahí? Que es, o sea, como tenemos acá 3 y 3, sacamos que es periodo 3. Periodo 3. Este es periodo 3, ¿ok? ¿Sí? O sea que ya sabemos que es por este lado, periodo 3. Ahora, sabemos que, bueno, no sabemos el grupo. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos un exponente acá y otro exponente acá. ¿Qué utilizamos? La adición. 4 más 2 te da 6. 6. Entonces, es el grupo 6. Está en el grupo 6. ¿Pero 6 qué? Grupo 6A. ¿Ok? A. Grupo 6A. ¿Vale? Entonces, ubiquémoslo. Periodo 3, grupo 6A. Azufre. Comprobemos con tabla periódica. Bien. Ese es. Muy bien. Así sucesivamente va a ser la distribución electrónica para estos siguientes elementos químicos. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el hierro. El hierro tiene un número atómico 26. Listo, acá está hecha mi configuración electrónica. Voy a utilizar los dos últimos términos. Voy a buscar el número más grande, que es el 4, entonces ya sabemos que el periodo es 4, periodo 4, ¿sí? Que es este de acá. Pero, como el hierro está ubicado en el grupo B, ¿sí? Entonces hay una regla. Cuando es grupo B y hay un número acá, hay un número mayor acá, pero sigue habiendo un término al final, sí, porque normalmente el número mayor está al final, pero en este caso está en penúltimo, ¿cierto? En el penúltimo. Entonces acá lo que hacemos es, en el penúltimo, que es el mayor, utilizamos el 4 como periodo. Y en el siguiente utilizamos el exponente para hallar el grupo. Entonces en el siguiente utilizamos el 6. Entonces periodo 4, grupo 6. Comprobemos tabla periódica. Fe. Perdón. Ahora, con el hierro, siguiendo con el hierro, me equivoqué en esta parte
porque pues no es utilizar el último exponente, ¿sí? Sino que es de esta forma. Decimos que terminaba así, 3 de 10. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a utilizar el 4 de acá, ¿sí? Que ya sabemos que era el número mayor, y acá vamos a utilizar lo que es el exponente, pero no para utilizar solamente el exponente, sino para sumar el 2 con el 6 y que nos dé 8. Entonces, grupo 8b, pero con periodo 4. Qué pena con ustedes, esto es un error y a cualquiera le puede pasar. Ahora, comprobemos tabla periódica, FE, grupo 8, periodo 4. Súper. Vale. Ahora vamos con el potasio. El potasio tiene un número atómico de 19. Ya hice acá la configuración electrónica, sumamos exponentes, 2, 4, 6, más 6, son 12, más 6, son 18, más 1, son 19. Completamos configuración electrónica. Ahora utilizamos el número base más grande que haya, de mayor valor, que es el 4, listo, periodo 4. Ahora, como como es el último término, 4s a la 1 es el último término, entonces cogemos el exponente que hay acá, o sea, periodo 4, pero grupo 1A. ¿Ok? Comprobamos tabla periódica, potasio, acá está. Ok, súper. Ahora con el samario. Bueno, este elemento es nuevo para mí, así que pues veamos a ver cómo nos va. Encontremos el número base más grande. Acá no. Miren, acá el 6. Listo, taca, el 6. Ahora, teniendo el 6, podemos afirmar que el samario está en el periodo 6. ¿Ok? Pero hay una regla que cuando llegamos a la F, a esta F que está acá, ¿sí? Ven que es de los valores más grandes que hay. Al llegar a la F, el grupo siempre va a ser 3. ¿Por qué? Porque los lantánidos y actínidos, ¿sí? Tienen un número gigantesco, un número atómico gigantesco. Por ejemplo, hay 96, 99, 100, 101 y así. ¿Ok? Y pues en ese caso, al ser lantánido. ¿Por qué? Porque como yo ya les decía, acá quedan los lantánidos y acá los actínidos. Solo que pues son metales de transición, pero que los pasan acá. Son metales de transición internos. Eso es lo que ocurre. ¿Ok? Ok. Ahora nos pidieron que hiciéramos un mapa conceptual sobre las fórmulas químicas. En tanto la definición, clasificación y los ejemplos de cada clasificación. Ok, empecemos con la definición. Las fórmulas químicas son una representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o el número de átomos que forman una molécula. Vale. Ahora, clasificación, fórmula molecular. Representación gráfica de la estructura molecular que muestra cómo se ordenan o distribuyen espacialmente los átomos. Ahora, fórmula semidesarrollada. Muestra todos los átomos que forman una molécula covalente y los enlaces entre carbono. Eso para los compuestos orgánicos. O de otros tipos de átomos. Fórmula desarrollada. Paso siguiente en complejidad a la semidesarrollada, indicando el enlace y la ubicación de cada átomo del compuesto dentro de sus respectivas moléculas, en un plano cartesiano representando la totalidad de la estructura del compuesto. Fórmula estructural. Representar las moléculas ya no solo en su estructura y organización, sino además en su forma espacial. Hace falta una fórmula todavía más compleja, pues que emplea perspectivas bi o tridimensionales. Fórmula de Lewis. Representación similar a la fórmula desarrollada de un compuesto, pero que indica los respectivos electrones compartidos en cada enlace químico entre átomos, de acuerdo a la valencia de los elementos involucrados. Estos electrones se representan mediante puntos enlazados con una línea donde hay un enlace. También
se representan los electrones no compartidos usando puntos, el átomo correspondiente. Son fórmulas muy específicas y de uso técnico, ¿vale? Entonces ahora vamos a fijarnos en los ejemplos de cada clasificación. Ok, para fórmula molecular tenemos C6H12O6 para la glucosa, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6 para la glucosa, ¿ok? Ahora, fórmula semidesarrollada. Tenemos CH3, CH2OH, etanol. Ahora, la fórmula desarrollada. En este caso tenemos 4 hidrógenos y acá tenemos el carbono, ¿ok? Y esa es la fórmula del metano, ¿vale? Como fórmula desarrollada. Ahora, como fórmula estructural, tenemos al ácido acético, ¿sí? Que es esta fórmula, ¿vale? Y para la fórmula de Lewis tenemos la suma del bario y del azufre, ¿ok? El bario, acá tenemos que tiene 2 electrones y el azufre le pusimos 6 electrones. Entonces si hacemos la suma se completa la ley del octeto, como lo que les comentaba anteriormente, ¿se acuerdan? Ok, entonces luego de eso se hace la suma y se convierte en sulfuro de bario. Ok, ya para terminar. Nos dan unas fórmulas, unos compuestos escritos y nosotros tenemos que escribir la fórmula diciendo qué nomenclatura utilizamos y cómo hicimos para sacar esa fórmula. Ok, el primero es trióxido de dialuminio. Tri y di son prefijos, eso significa de una que es sistemática. Entonces, trióxido de dialuminio nos dice que es un óxido, o sea que lleva aluminio y oxígeno. Trióxido de aluminio. Entonces, aluminio. Dialuminio, aluminio 2, oxígeno 3, trióxido de dialuminio. Ahora, óxido plumoso. El plomo trabaja con 4 y 2. Sí, pero en este caso tuvo que escoger el estado de oxidación más pequeño para que fuera con oso. Y como dice oso, eso significa que es nomenclatura tradicional. Ok, entonces la fórmula nos queda Pb a la 2 o a la menos 2, paso acá, ley de aspas, 2, 2, cancelo, y me queda PbO, óxido plumoso. Vale, ahora, óxido de cobre 1, como dice 1 en números romanos, significa que es nomenclatura stock. Entonces, ¿qué hacemos? Cobre, Cu1, sí, porque nos dice de cobre 1, entonces trabaja con 1. Y como nos dice que es un óxido, pues es con oxígeno y el oxígeno trabaja con menos 2. Ley de aspas, taca, 2, 1. Cu2O. Eso sería óxido de cobre 1. Siguiente. Anhídrido fosforoso. Debemos saber que los anhídridos son iguales a los óxidos ácidos, ¿sí? Entonces fósforo trabaja con P. Esto con... el símbolo del fósforo es la P, pero el fósforo trabaja con 3 y 5, ¿ok? Entonces en este caso, como nos dice que es anhídrido fosforoso, como termina en oso es nomenclatura tradicional. Entonces hagamos P. Y como nos dice que es anhídrido fosforoso y como el fósforo trabaja con 3 y 5, escogemos el menor, el estado de oxidación menor, o sea el 3. Fósforo 3, oxígeno menos 2. ¿Por qué oxígeno? Porque es anhídrido, ¿sí? Y los anhídridos son óxidos ácidos, ¿ok? Entonces, ley de aspas, 2, 3, y nos queda P2 o 3. Eso es anhídrido fosforoso. Ok, ahora, peróxido de zinc 2. Acá podemos ver que es
Entonces nos dice que es peróxido de zinc 2. Está con el prefijo per, así que sería tradicional, pero además está con el número 2 en romano, así que también sería stock. Entonces básicamente quedaría así. ZN, que es el símbolo del zinc, como es un peróxido de zinc 2, entonces zinc a la 2, o de óxido menos 2, el óxido trabaja con, el oxígeno trabaja con menos 2, la idea es pues 2, 2, y pues en este caso me quedaría ZnO2. ¿Ok? Eso sería para este. Ahora, superóxido de cadmio, ¿vale? Para el superóxido de cadmio, recordemos que los superóxidos trabajan así, mira, metal más oxígeno y la valencia del metal se multiplica por 2, ¿ok? Entonces, nos queda, el cadmio trabaja con 2 solamente, entonces en este caso sería cadmio. Como vimos que el valor del metal se multiplica por 2, entonces cadmio 4, cadmio 4, cadmio 4 o menos 2. Perdón. Me faltó decirles que en el oxígeno no se le coloca valencia, ¿sí? No se hace la ley de aspas acá. Nada más se traspasa este, ¿sí? Entonces nos pasa acá. Cadmio O4. Entonces ese sería el, el superóxido de cadmio, ¿vale? Listo, pues. Ahora, sigue. Nos piden los sonidos de cesio. La fórmula de los sonidos es metal positivo o 3 a la menos 1. Esta nos queda la fórmula porque el cesio trabaja con 1. Y como no hay con qué cancelar, nos queda CS o 3. Nos piden también clorato 7 de hidrógeno. Entonces acá simplemente utilizamos el exponente del hidrógeno para sumar acá y nos da HClO4. También nos piden ácido hiposulfuroso. Estos son los estados de oxidación del azufre. Luego hacemos esta conversión y nos da SO más H2O igual a H2SO2. Ahora, para el bicarbonato de sodio, esta es la fórmula, ¿sí? Y esto es lo que nos da Na a la 1, esto, y elevado a la menos 1. Se cancela y se pasa. Nos piden también dioxonitrato 3 de estaño 4. Esta es la fórmula del dioxonitrato y se sustituyen valores y se pasa el valor del exponente del estaño al otro lado. Y listo. Y para recordarles, en las nomenclaturas tradicionales terminan en hiper, oso, ico, en fin. En las TOC, números romanos al final. Y sistemática con sufijos y prefijos. Perdón, solamente prefijos. Por último, piden carbonato ácido de potasio. El potasio tiene estado de oxidación 1. Esta es la fórmula. Luego se sustituye y se multiplica 3 por menos 2, menos 6. Y ahora, para balancear al otro lado, 2 por 1, 2 más 4, 6. 6 menos 6 es 0. Y luego se pasa acá, K2, CO3. Espero que estén muy bien y muchas gracias por su atención. Qué pena tanto video, de verdad. 1 hora de video casi. Pero es que el tema es tan extenso que nos toca ampliarnos tanto. Entonces, espero que estén muy bien y gracias. Nos vemos para la próxima.